Me da mucho gusto estar con ustedes para hablar en nombre de la ley. De nueva cuenta nos recibe en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México su director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, a quien mucho le agradecemos que nos vuelva a recibir para platicar sobre temas muy interesantes y de mucha actualidad en estos días. Muchas gracias, doctor Raúl Contreras, por habernos recibido. Como siempre, eres muy hospitalario con todos y particularmente con nosotros los egresados de esta honorable casa de estudios. Esta es tu casa, don José. Como siempre, eres bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Raúl, te pedí que nos recibieras por un tema que ha ocupado la atención pública, importante para algunos, no tan importante para otros, pero que ha ocupado innegablemente la atención pública, que es este asunto del robo de combustible en los ductos de petróleos mexicanos. Un asunto que desde luego no es nuevo. Sabemos que tanto este popoteo, como lo llaman, como otros latrocinios peores que ha sufrido la paraestatal petrolera mexicana a través de décadas. Sí, la venta incluso de buquetanques repletos de combustible en mercados spot, o los latrocinios que se han cometido con sus finanzas, con sus contratos de todo tipo, los de adquisiciones, los laborales, los de servicios, los de concesión, etcétera. ¿Qué es, por dónde empezarías tú, como distinguido abogado que eres, como constitucionalista muy experto? ¿Cómo ves este problema? ¿Cómo ve el jurista este asunto? Más allá de cómo lo ve el político y cómo lo ve el policía. Con mucha preocupación. Yo creo que es un evento, es la punta de un iceberg, como siempre. Se ve una puntita y abajo tiene toda una profunda enraizamiento. Y nos preocupa mucho estudiarlo desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista jurídico, económico, porque si a estos ingredientes que tú señalas le sumamos los muy lamentables hechos de la explosión y de los más de 100 muertos en Tlahualilpan, es un tema que debe de llamar a la reflexión, porque reúne varios aspectos que desde el punto de vista de los juristas preocupan. La impunidad, que demuestra que este es un problema que se ha venido gestando a lo largo de muchos años, que efectivamente llama a apoyar al gobierno en que se haya decidido a poner fin a toda esta ola de corrupción y de saqueo a las finanzas nacionales. Sí. La impunidad con la que se ha actuado todos estos años en el combate a este flagelo, que hace que, como no hay castigo, se repita, se genere imitación, y lo más complicado y lo más peligroso es que se convierte ya en un modo de vida en algunas comunidades, y la fuente principal económica, como se mueven poblaciones. Si uno ve los videos de la tragedia, pues uno no tiene cómo explicarse la cantidad de bidones en una población lejana que surgieron. ¿Qué quiere decir? Pues que son bidones que se han estado usando seguido y que es una actividad muy común, que al llamado de las redes la gente acudió y que sucedió esta tragedia. Y luego también, pues la pregunta es, ¿cuál es el enfoque que tiene que tenerse desde el punto de vista del Estado? La reacción de la fuerza del Estado. Tiene que ser frontal. Las Fuerzas Armadas y la policía están cuestionadas si actuaron o no actuaron debidamente, si tenían que haber hecho un uso legítimo de la fuerza para cuidar a los habitantes de ellos mismos por la falta de cuidado. Y también otro tema, el que nos demos cuenta que
cuando se habla de erradicar un problema de la sociedad, es una cuestión de ingenuidad o de desconocimiento de la historia. Los problemas de la sociedad no se erradican, porque la condición humana nunca cambia, se combaten. Tanto hemos tardado o tanto duró esta lucha contra el narcotráfico que nunca nos habíamos dado cuenta que ya migró y que realmente la delincuencia organizada ya no está solamente en el narcotráfico, sino tiene mucho que ya está empezando a migrar hacia otras fuentes de riqueza, como es el huachicoleo. Hay muchas especialidades de crimen organizado en el mundo y en nuestro país que están presentes y que no se les presta la debida atención. Y que ahora... Combustible, armas, personas. Etcétera, personas. Y que ahora nos damos cuenta en esta confrontación que el Estado, el gobierno federal le declara al robo de gasolina, pues que estamos ya ahora nuevamente en una batalla que a mí me parece que no fue debidamente medida, que no tenemos realmente una estrategia y que estamos viendo que empiezan a surgir por todos lados cuando empieza el combate frontal, pues amenazas, empieza a haber sabotajes y nos empezamos a dar cuenta pues de que no se trata del robo de goteo a goteo, sino de toda una estructura criminal que está muy bien organizada y que por lo que se ve es bastante poderosa. He escuchado a los especialistas decir que si se trata de crimen organizado, como nos han dicho en ocasiones este gobierno y los anteriores, quiere decir, y esto parece algo de perogrullo, que hay organización. Si hay organización, luego entonces hay jefes. Si hay jefes y estructura directiva, luego entonces hay un jefe máximo. ¿Se sabe quiénes son? ¿Se sabrá? Yo creo que no. A mí me parece que en este... ¿Quién es el huachicolero mayor? Quizás sean los mismos grupos delincuenciales, quizás sean muchos cárteles, quizás sean muchos grupos regionales. Y el tema es que estamos viendo repetirse un poco el fenómeno de la lucha que hace 12 años se inició con el gobierno del presidente Calderón, en donde se le declara la guerra al narcotráfico sin una estructura, sin una estrategia, pensando que simplemente con el uso de las Fuerzas Armadas el poderío de ellas iba a acabar con esto, y nos damos cuenta de que en 12 años no solamente no acabamos con el otro problema, sino ya estamos viendo que hay otra manifestación delincuencial igual de complicada y de poderosa. Me preocupa que en esta estrategia se enfrente a la delincuencia organizada con un Estado desorganizado. Es decir, la fuerza de las instituciones federales no es suficiente. Se requiere del concurso, de la colaboración, de la coordinación de los estados y de los municipios. Porque en esto de la impunidad que comentaba yo al principio, es obvio que los alcaldes saben que su comunidad se mueve con el huachicoleo, saben. Y finalmente hay una discrecionalidad. Y hemos visto que en algunas ocasiones incluso la policía municipal está al servicio de estos grupos delincuenciales y a veces ni siquiera son empleados, simplemente los disfrazan para darle cobertura al saqueo, a los ductos. Y si no te comprometes con ellos en los 3 niveles de gobierno, pues finalmente la delincuencia es muy inteligente, no tiene los problemas legales que tiene los niveles de gobierno, por donde puede se escapa, si ve que hay una autoridad que no coordina, por ahí se va, y entonces encontramos que es una batalla de nunca terminar si no hay un concurso realmente desde el Estado mismo, con los 3 niveles, para enfrentarlo. Porque caemos en un tema de la hipocresía, ¿no? Todo el mundo lo condena, pero muchos viven de él, ¿no? Saben que es una actividad delincuencial, pero saben que es una actividad económica que desarrolla la comunidad.
o a nivel del Estado hay policías que se corrompen, o hay banqueros que les reciben el dinero, o hay agentes financieros que les ayudan a sacar el dinero, o hay gasolineros que les reciben la gasolina robada para venderla y no pagarle a Pemex o a las compañías. Entonces, es una batalla en donde el Estado o el gobierno federal avienta toda la caballería, pero por abajo pues hay una gran simulación o una gran discrecionalidad y tenemos el asunto de que finalmente el problema nunca termina, ¿no? Así es. Detenemos gente y surgen otros y el recurso es el que mueve a toda esta actividad delincuencial de manera brutal. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para seguir platicando con el director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Continuamos con nuestra interesante plática con Raúl Contreras Bustamante sobre robo de combustible y otras especies de crimen organizado. Una pregunta que me inquieta mucho y que le hago al jurista, mi amigo. ¿La Constitución y las leyes mexicanas alcanzan para combatir este tipo de actividades ilícitas y lo que ha faltado es la voluntad política de los gobiernos? O, por el contrario, los gobiernos han tenido una gran voluntad, pero las leyes no les dan los instrumentos. ¿Dónde estamos en este terreno? Yo creo que ha faltado un enfoque de hacer cumplir la Constitución. Bueno, hay que recordar siempre que somos un Estado federal y que tenemos una época en donde todas las soluciones a los problemas nacionales se quieren resolver de manera unitaria o centralizada desde la Ciudad de México. Y eso hace que tú le concentres muchas facultades al gobierno federal en la Constitución, se las quitas a las entidades federativas y a los municipios, consecuentemente, y entonces los estados y los municipios dicen, es tu problema, ¿no? Es delincuencia organizada, delito federal, es tu problema. Y la Constitución dice que los problemas de seguridad son problemas en los que tienen que concurrir de igual manera los tres niveles de gobierno. Claro. Pero ha faltado voluntad política, José. Nosotros vimos con tristeza cuánto dinero se ha gastado en los 2 sexenios anteriores en estos temas y nos damos cuenta cuando se revisan cualquier cifra que las policías de los estados y de los municipios siguen siendo muy mal organizadas, muy mal equipadas. No crece el número de policías. Y a veces hasta corrompidas, ¿no? Corrompidas porque no hemos hecho realmente un programa para fortalecer la carrera policial, para que realmente el policía sepa que tiene una carrera que la sociedad le reconoce, le agradece, lo prestigia, que va a tener un sistema de seguridad social que le permite arriesgar la vida, pero que sabe que su familia quedará, pues por lo menos no indefensa y no desatendida. Y nos damos cuenta que hay estados que lo hacen bien y hay estados que lo hacen mal. Hay estados que les encanta, hay gobernadores que les encanta este esquema de que la Guardia Nacional esté en manos del Ejército y que se las manden, porque entonces simplemente pues ellos les quitan el problema. O no se los quitan, José. El problema es que no se los quitan. El problema es que ellos se desentienden del problema. Pero en el fondo, cuando vemos estas manifestaciones que han dado, empieza a arraigarse el problema de la impunidad de una manera muy peligrosa, que eso es lo que los juristas nos preocupa. Que las poblaciones ya no distingan el bien y el mal. Que las poblaciones no sepan que la actividad que están haciendo es delincuencial. Y que finalmente cuando viene una fuerza militar o policial a combatir o a detener a alguien, salgan a defender incluso a los delincuentes. Claro. Y se sientan ofendidos porque el gobierno les está alterando su modus vivendi y la operación con la que esa población
funciona y que dejen los jóvenes de estudiar y que prefieran meterse al negocio de la delincuencia, del huachicoleo o hacer halcones del narcotráfico en lugar de buscar trabajo y que finalmente la misma población esté convencida de que la actividad delincuencial es normal, incluso es buena. Entonces, el tema es muy complicado porque el Estado se está descomponiendo en algunas poblaciones porque tienen muchos años viviendo de la actividad delincuencial y no va a estar fácil de que simplemente les hagamos un llamado ético o moral o les ofrezcamos algún apoyo económico para que ellos simplemente digan sí tienen razón y lo estamos haciendo mal y ya no lo vamos a hacer más. Es un tema en donde deben de entender que hay de verdad una actividad del Estado frontal y que hay un riesgo de que si se participa en ello puede haber una sanción y puede haber cárcel. La impunidad de estas cosas hace que la población simplemente le haya perdido el miedo a la autoridad y a la sanción. Ese es uno de los problemas efectivamente que tocas, muy importante, y de las aristas más filosas que tiene el problema del crimen organizado en los países donde se ha asentado, como México. He escuchado a algunos criminólogos decir que el crimen organizado tiene preferencia estratégica por aquellos delitos que llaman anestésicos, los delitos que no duelen a la población, es decir, el narcotráfico, en este caso actual de México el huachicoleo, o la evasión de impuestos, etc. Sí, a la población no le duele que haya narcotráfico, no le duele que le roben el combustible a Pemex, no le duele que le roben los impuestos al fisco. No hay una sola organización ciudadana para combatir el narcotráfico. No hay una marcha en las calles exigiéndole al gobierno acciones. Es decir, si lo hace o no lo hace, no hay una petición durante las campañas para que el gobierno combata esos crímenes organizados. A la población le duele más el asalto callejero que el narcotráfico, o que el robo de combustible, o que la evasión de impuestos. ¿Qué se hace ahí? Tú eres un especialista en este tema. Trabajaste muchísimos años en la Procuraduría y lo que acabas de decir es no solamente producto de tu gran formación académica, sino de la experiencia. Y es cierto, el narcotráfico, el robo de combustibles, la trata de personas, la evasión de impuestos, está organizada por personas que realmente sí tienen a su servicio a personas inteligentes. Reclutan verdaderos especialistas en muchos temas y desde luego que ellos saben que está causando más daño en la población cuando se empezaron a dedicar al secuestro, a la desaparición de personas y entonces ahí tuvieron una reacción oficial terrible. Y de la población. Sí. Pero como tú lo dices, en una población rural donde la gente no tiene automóvil, donde a lo mejor no está dado de alta en el fisco, donde a lo mejor el consumo de drogas no es un problema que les afecte, simplemente la gente se acostumbra a aprovechar esos ingresos de actividades ilícitas como un medio de subsistencia, pero ese medio de subsistencia se va convirtiendo en una costumbre y esa costumbre se va convirtiendo en la convicción de que las cosas así deben de seguir siendo. Entonces, el problema de erradicar un problema de la sociedad es un problema que lleva muchísimo tiempo, que tiene que tener una continuidad en las políticas públicas, que no puede ser que alguien apriete muy fuerte en un tema, un sexenio, y luego se suelte pensando que ese ya se resolvió, porque lo más seguro es que ese problema que ya estaba acotado va a volver a resurgir. Ese es el tema, esa es la condición característica de la sociedad y de su problema fundamental, que es de qué está constituido, que es de seres humanos, que tenemos una condición humana muy difícil de cambiar, ¿no? Es una tarea del Estado que debe ser permanente
y que tiene que saber convocar a la sociedad. Las acciones que se hacen de manera voluntaristas, pensando en que solamente con la fuerza del Estado, con la fuerza física del Estado, se va a poder erradicar los problemas de la sociedad, es una falacia. Se requiere una gran tarea y para eso están las universidades, las instituciones educativas, para generar cambios sociales, educativos en la sociedad. ¿Qué puede hacer, qué va a hacer, desde el punto de vista, desde luego, científico, académico, una facultad tan importante como la que tú diriges, para que los futuros juristas tengan una idea más clara del espectro del crimen organizado, que, por ejemplo, cuando yo estudié, ni existía, ni se consideraba, ni aparecía en nuestros planes de estudio, no había ninguna conferencia siquiera, mucho menos una matrícula de... Estamos cambiando el plan de estudios, José, en agosto confiamos en que ya esté en vigor, en donde el contenido deontológico, el contenido ético de la formación de los juristas que vamos a labrar aquí con mucho cuidado, estará perfilado en un tema muy importante que es, primero los tenemos que enseñar a ser buenos ciudadanos y luego buenos juristas. Estos temas son temas de generar conciencia ciudadana. Un ciudadano tiene que entender que una actividad ilícita, aunque la vea pasar y aunque piense que no le afecta, si no la atiende, si no la denuncia, si no la combate, a la larga le va a afectar. Un ciudadano sabe que si no paga impuestos y evade al fisco, pues comete un acto de corrupción igual que un servidor público que se robe un dinero que tiene a su cargo. Son dos actos ilícitos iguales. Un ciudadano tiene que saber que no habrá ninguna autoridad que pueda mantener su ciudad limpia si él no empieza siendo el primero que no tire basura y enseñando a los suyos. Entonces, creo que el trabajo que tiene que hacer las instituciones educativas de todos los niveles es a crear ciudadanía comprometida. Hemos enseñado y hemos creado en los últimos años, con este esquema de los derechos humanos, a que los humanos, por el solo hecho de nuestra condición propia, somos titulares de muchísimos derechos. Yo les digo a los muchachos, tienen que estar conscientes que somos la generación en la historia de la humanidad que más derechos ha tenido. Pero en esta facultad enseñamos que no hay derechos sin una obligación. Entonces, si somos una generación con muchos derechos, también debemos entender que somos una generación con muchas obligaciones. Y esa parte es la que nos ha hecho falta, enseñarle a la gente que tenemos muchas obligaciones consigo mismo y con su sociedad. Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, muchas gracias por tu ya muy conocida hospitalidad y de habernos recibido y de habernos ilustrado sobre estos temas. José, muchas gracias por venir siempre a esta Facultad de Derecho que sabes que es tuya y encantados de recibirlo siempre porque nos encanta mucho tu programa. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por permitirnos estar en sus hogares y nos veremos en la próxima.